Muy bien, nuevamente este audio de geopolítica. Hoy vamos a hablar de geopolítica militar. Vamos a hablar de por qué es tan importante la cuestión de defensa o la cuestión militar para poder entender la geopolítica actual, la geopolítica del planeta. También vamos a hablar de la importancia que tiene el lobby militar en general, el negocio, el negoción, diría yo directamente, que significan las guerras, y la importancia que tiene el lobby militar norteamericano. Para empezar este audio, para empezar esta reflexión, me parece importante resumirlo con una frase que me gusta mucho repetir, que es la necedad o la imbecilidad del hombre ha llegado tan lejos que la guerra representa el mejor de los negocios y la paz no. Entonces, la primera pregunta que vamos a tratar de responder es esto que decíamos: ¿por qué es importante interesarse a la cuestión militar para entender la geopolítica del mundo? Lo primero para decir es que conocer la geopolítica militar o la geopolítica de la defensa representa uno de los prismas más importantes o lentes que existen a la hora de analizar la geopolítica planetaria. Vale reconocer que existen varios lentes, puede ser la cuestión de género, la cuestión política, la cuestión religiosa, la cuestión cultural, pero la geopolítica militar o de defensa resulta uno de los prismas, de los lentes más importantes a la hora de evaluar el statu quo armamentístico o a la hora de evaluar la manera en que se reparten el poder, los mayores centros justamente de poderes que hay en el mundo. Entonces, cuando hablamos de geopolítica militar, hacemos entonces referencia a la capacidad de producción y transferencia, así como a la repartición armamentística que tienen los países o bloques regionales en el mundo. Un primer ejemplo para ir acercándonos al tema de la cuestión de defensa y su importancia en materia geopolítica es que si uno analiza en qué instancia se reúnen y de forma permanente e inamovible las 5 grandes potencias mundiales, es decir, China, Rusia, Estados Unidos y Europa a través de 2 de sus representantes, que en este caso son el Reino Unido y Francia. Si pensamos cuál es la instancia que los reúne oficialmente y de manera permanente, nos damos cuenta que estas 5 potencias se reúnen justamente en el Consejo de Defensa de la ONU, que es el consejo que decide la guerra y la paz en el mundo, por más que esto históricamente no haya sido siempre respetado. Recordemos que Estados Unidos decidió invadir Irak pese a la oposición del Consejo de la ONU, pero oficialmente las 5 grandes potencias del mundo se reúnen en el Consejo de Defensa. Por otro lado, ¿sí?, analizamos cuáles son los 3 países que más gastan en armamento, por lo tanto, los 3 países mejores armados a nivel mundial. También nos damos cuenta que existe una correlación con el sistema jerárquico de poderes, es decir, que a la cabeza aparece Estados Unidos, después le sigue China y en tercer lugar aparece Rusia. Siguiendo con la importancia que tiene el área de la defensa en la geopolítica actual, y como veremos a continuación, la preponderancia de los Estados Unidos en este tema, para tener una idea de la importancia entonces que tiene el área de defensa en el mundo, observamos que según un estudio publicado por el Foro Económico Mundial,
que ha contabilizado los trabajadores que tienen las grandes corporaciones u organismos para poder determinar cuáles son los mayores empleadores del mundo, este informe revela que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos es el mayor empleador individual del planeta, con unos 3,2 millones de trabajadores en su nómina. Casi un país que trabaja para el Departamento de Defensa estadounidense. Y fíjense que el organismo que le sigue al Departamento de Defensa de Estados Unidos, ustedes lo habrán adivinado, es la contraparte china, que es el Ejército de Liberación Popular Chino, que tiene 2,3 millones de trabajadores. Y en tercer lugar, recién aparece una empresa privada, que es el caso de Walmart, con 2,1 millones de empleados. Eso para dar una idea de lo que representa el área de la defensa como trabajo, como masa salarial que se mueve en el mundo. Más datos entonces vamos a aportar sobre el tema de la defensa y sobre el peso, en este caso, que tiene el área de defensa en la economía mundial. Según la ONG sueca, el SIPRI, que siempre decimos, recordamos que el SIPRI es el Instituto por la Paz que queda en Estocolmo, que es el órgano que se especializa en monitorear la transferencia y el gasto en materia armamentística de los países del globo. Se calcula que el gasto militar mundial en el 2013 ha sido de 1,75 billones de dólares, una cifra que representa el 2,5% del Producto Interior Mundial. Para darles una idea, esto significa que por año, por persona, en materias de armas se gastan casi $250, para ser exacto $249 por persona en el mundo. Como siempre decimos, imagínense si esta plata fuera destinado a cubrir las necesidades básicas de los habitantes de la Tierra, seguramente el mundo sería otro. Pero como lo dijimos en el principio, la necedad del hombre es tan grande que solamente la guerra genera divisas, negocios, y la paz resulta un negocio malísimo. Esas son las paradojas que ha construido el ser humano en esta etapa de su evolución, y esperamos que en la próxima las cosas cambien. Y es importante notar que este 1,75 billones de dólares, que se gastó en el 2013 en el mundo en materia armamentístico, es importante notar que es superior al de cualquier otro año entre el fin de la Guerra Mundial, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la actualidad. Lo que se gastó hoy en armamento es muy superior, a la época en que el mundo estaba en casi una guerra mundial total. Entonces, acabamos de decir cuánto cuestan las guerras, para tener alguna idea de los costos. Entonces vamos a tomar como ejemplo la guerra que aconteció en Libia en marzo del 2011, cuando estallan las primaveras árabes y Occidente decide terminar con el régimen libiano del coronel Gaddafi. Antes de adentrarnos en este tema, recordemos que la coalición lo primero que hace es decidir acabar con las defensas antiaéreas que tiene Libia. Estamos hablando para que se den una idea de la plata que se mueve a nivel de guerra. Para eso, para acabar con las defensas antiaéreas, se utilizan unas bombas que se llaman de tipo BGL, que son bombas guiadas por láser. Entonces, cada potencia decide, se reparten, digamos, una parte de Libia que van a bombardear. Estamos hablando de Occidente,
Francia se dedica a bombardear una parte de las defensas antiaéreas de Libia. Esa operación la van a llamar la Operación Harmattan, Y en esta operación Francia lanza misiles que se llaman los BGL-1000. Cada uno de estos misiles tienen un costo unitario de 350.000 euros. Cada botoncito que dispara uno de estos misiles se dispararon 350.000 euros. Horas más tarde, porque esto todavía recién comienza, horas más tarde entran en acción Estados Unidos e Inglaterra para atacar una veintena de objetivos compuestos por nudos comunicacionales y estratégicos, y para acabar también con las defensas antiaéreas de Libia. Para eso y para destruirlos, se disparan 124 misiles cruceros BGM-109 Tomahawk. Cada uno de estos misiles cuesta, escuchen, $650.000 la unidad. O sea que en una cuestión de horas, las potencias, en este caso Estados Unidos y Inglaterra, solamente disparando esos 124 misiles, se patinaron $80 millones. Y encima, valga el paréntesis, la anécdota, entre comillas una anécdota porque es terrible, todos los analistas son casi unánimes a la hora de decir que el ataque a Libia fue uno de los mayores errores estratégicos que se cometieron en las primaveras árabes, con consecuencias directas en las crisis de los migrantes y en el crecimiento del Estado Islámico. Acá lo único que hablamos fue del precio que tienen los misiles, pero las guerras cuestan carísimos, cuenten la comida, el alojamiento, las infraestructuras para los hospitales, los ejércitos privados, los psicólogos, los portaaviones. Imagínense toda la plata que se mueve, y todavía no hemos hablado del costo que implican los aviones de caza, los cazabombarderos. Para hablar del costo que tienen los aviones, hay que recordar que en cuestión de geopolítica militar, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, el espacio aéreo se ha vuelto clave, diría yo, o para poder bombardear las defensas o los puntos estratégicos de los enemigos, o para hacer lo que se llama en la guerra una limpieza del terreno, pero también para evitar el envío de tropas al suelo. ¿Y cuál es el gran problema que tiene en la actualidad el envío de las tropas al suelo por parte de las potencias? Es el costo comunicacional que les cuesta cada vez que muere, por ejemplo, un soldado norteamericano. La sociedad castiga mucho este tipo de muertes, por más que del otro lado mueran 1000 veces más. El costo comunicacional es muy importante. Hoy en día la comunicación lo mueve todo. Entonces, además de ser una estrategia directamente para la guerra en sí o para los conflictos bélicos en sí, el espacio aéreo también se ha vuelto muy importante porque evita también el tema de tener que mandar tropas al suelo. Después uno podrá ver que en el caso de las guerras actuales de Siria o Afganistán, el no poder mandar tropas al suelo también hace muy difícil poder avanzar militarmente. Pero con esto y del espacio aéreo estamos diciendo entonces que el tema del mercado de los aviones cazabombarderos está en auge. Y para que vean un poco los precios que se manejan a nivel de aviones cazas, por ejemplo, tienen el FA-18 Hornet, que es uno de los más baratos en precio, pero de mejor calidad. El Hornet es un avión capaz de atacar objetivos aéreos y terrestres. Entró por primera vez en combate en los años 80, pero fue utilizado por primera vez de manera oficial en la llamada Operación, ¿se acuerdan?, Tormenta del Desierto, en respuesta estadounidense a la invasión iraquí a Kuwait. Ese Hornet, que sería un avión así como de los básicos que hay que tener, cuesta $94 millones.
El que hace furor entre los cazabombarderos es el F-22, Raptor se llama, o Raptor, y cuesta 350 millones de dólares, es lo más avanzado que hay en el mercado. Está hecho por una de las gigantes industrias, uno de los gigantes que tiene la industria armamentística, que es la Lockheed Martin, que es la empresa estadounidense. Pero también existen delirios a nivel monetarios, como es el Bichu Spirit, que cuesta, escuchen esto, 2.400 millones de dólares. El Congreso de Estados Unidos había encargado al principio 132 en 1987 y la construcción de los mismos, y dijeron, bueno, no muchachos, 132 es un poco mucho, bajemos un poco y compremos, entre comillas, nada más que 20. Esos 20 aviones que mandó a construir el Congreso de Estados Unidos equivalen ni más ni menos, por ejemplo, a las reservas de dinero, de dólares, que tiene, por ejemplo, la República Argentina. El Bichu Spirit tiene la especialidad que es difícil de detectar a través de las señales de infrarrojo, acústico, electromagnético o de señales de radar gracias a una tecnología especial que se llama la tecnología de Stealth. Y después, ya les estoy diciendo más o menos el delirio que cuestan este tipo de aviones que no cesan de venderse en los mercados. Y en una guerra, por ejemplo, 1 hora, escuchen bien esto, 1 hora de vuelo de ese tipo de aviones cuesta entre 10.000 y 15.000 dólares la hora de vuelo de una unidad. Bien, observando lo dicho anteriormente, ¿sí?, va materializándose la respuesta de por qué el lobby militar es uno de los más importantes, o bien el más importante en el mundo. Y acá habría que hacer un paréntesis, porque cuando uno habla de lobby militar, también existe una unión, una fusión muy fuerte, sobre todo en América Latina, con todo lo que es la industria del narcotráfico y, digamos, la plata en negro que lava el lobby militar estadounidense. Pero bueno, decíamos entonces que, hecho este paréntesis, que se va materializándose en este audio la respuesta de por qué el lobby militar es uno de los más importantes del mundo, o bien directamente el más importante del mundo, tanto por la incalculable masa financiera que se mueve, como su poder de acción, el poder de acción que tiene el lobby militar, o la industria militar, o la industria de la defensa en la geopolítica del mundo. Decidir a nivel militar tiene consecuencias políticas que son muy fuertes. Entonces, masa salarial más fuerza política hacen del lobby militar, para muchos analistas, el lobby más fuerte de la Tierra. Bueno, ahora ya sabemos que las guerras constituyen un negocio formidable. Ahora, la pequeña reflexión, ¿no? Si una guerra genera tantos millones y millones de dólares, imagínense lo que decimos siempre, lo que es capaz de hacer una industria militar, el gerente de marketing de cualquier empresa militar, en pos de que en algún lugar del planeta ocurra una guerra. Cada guerra que se genera es un negocio que mueve fortunas y tal vez el negocio que más mueve dinero. Imagínense lo que son capaces de hacer esas empresas para que ocurran las guerras. Más armas se venden, más estas empresas ganan, y para que más armas se vendan, tiene que desarrollarse algo que es el miedo al prójimo, la inseguridad, la paranoia, todos sentimientos que van contra lo que es la solidaridad, el amor al prójimo. En esta paradoja, esperemos que esto esté cambiando. Pensamos, creemos y tenemos fe de que esto está cambiando, pero esta es la paradoja que ha construido hasta ahora el ser humano. Matarse el uno al otro significa el mejor de los negocios, amarse el uno al otro, diríamos, un negocio poco
rentable. Y volvemos a repetir, imagínense las presiones, los lobbies, las acciones que hacen cada uno de estos lobbies buscando que se generen guerras aquí o allá para poder generar más masa monetaria. ¿Y por qué el lobby militar estadounidense es el más importante? Estados Unidos es bien sabido, es la megapotencia mundial en materia de armamento. A él solo representa más o menos el 40%, casi la mitad de lo que se gasta en armamento en todo el resto del mundo en un año. En un año, en materia de gasto de defensa, Estados Unidos gasta el 40% de todo lo que se gasta en el mundo. Entonces, Estados Unidos, si hoy bien es superpotencia económica, esta supremacía a nivel de potencia se ve mucho más reflejada a nivel militar que a nivel económico. Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene la capacidad de proporcionar combate en simultáneo en todas las regiones de la Tierra al mismo tiempo a través de sus 6 comandos militares geográficos. Está el USNORTHCOM, que abarca todo lo que es Estados Unidos, Canadá y México. Después tienen el USOUTHCOM, que abarca todo lo que es América Latina. El USEUCOM, que es todo lo que es Europa. USCENTCOM, que es todo lo que es el Medio Oriente. USAFRICOM, cae de Maduro, que es todo lo que es África. Y el USPACOM, que es todo lo que es los polos y, por supuesto, la zona de Asia-Pacífico. El único país que tiene esa capacidad de poder brindar combate simultáneo en estas 6 regiones son los Estados Unidos. Más datos. De las 10 empresas más importantes en materia de defensa en el mundo, 7 son norteamericanas. Ya hablamos de cuán fructífero era el negocio de la guerra, ya hablamos de lo importante y la hegemonía estadounidense en esta materia. Por eso ahora tenemos que hablar entonces del lobby militar estadounidense propiamente dicho, que es, lo llaman el CMI, el complejo militar industrial que tiene Estados Unidos, y este nombre es utilizado para señalar los procesos y las relaciones financieras que vinculan los legisladores, o sea, las fuerzas políticas, las fuerzas armadas y el sector industrial que fabrica armas. El poder político, las fuerzas armadas y el sector industrial que fabrica estas armas forma un triángulo de relaciones que se llama el complejo militar estadounidense, y dicen justamente que este triángulo es el lobby militar, el lobby más importante del mundo. Imagínense qué le ha pasado a este complejo militar estadounidense cuando Barack Obama llega al poder y decide o anuncia que él entra en lo que se llama una diplomacia más geoeconómica, más basada en las relaciones monetarias y en la diplomacia, dejando de lado la geopolítica, o sea, las relaciones diplomáticas por las fuerzas. El complejo militar estadounidense se agarró la cabeza. Cuando Obama dijo que iba a bombardear Siria, si el gobierno sirio pasaba la línea roja, que finalmente parece que la pasó, pero Barack Obama dio marcha atrás a la hora de querer bombardear Siria, el complejo militar e industrial se agarró la cabeza porque se perdieron millones y millones de dólares. Lo mismo cuando a fines de la era Bush parecía que Irán en cualquier momento, la República Islámica de Irán, iba a ser bombardeada por los Estados Unidos, y Barack Obama dio un golpe de timón diplomático y arregló las relaciones con Irán.
lo mismo, el complejo militar-industrial se agarró la cabeza, porque todo lo que no genere odio, miedo o sensación de inseguridad no genera dinero para el complejo militar industrial. Bien, esto ha sido entonces este audio referido a la geopolítica militar, a las cuestiones de los lobbies militar y al lobby militar propiamente dicho, a pensar también este tema de que las guerras generan lamentablemente fortunas y la paz no. Nos despedimos. Mi nombre es Damián Jakubowicz. Les dejo mi mail por si me quieren contactar para pedirme temas, sugerirme preguntas, opiniones favorables o desfavorables, siempre que estén expuestas con respeto, serán más que bienvenidas para poder seguir evolucionando en un pensamiento regional y planetario. Un abrazo para todos, un cordial saludo, hasta la próxima.